Les doy la bienvenida a esta conferencia del doctor Miguel Novoa. Él es Magister, es PhD, cofundador y director científico de innovación de la empresa Genética Animal de Colombia desde el 2009. Es biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, maestría en Ciencias de Biología, Universidad Nacional. Tiene una tesis meritoria en genética de las poblaciones de ganado cebú en Colombia, 2007 a 2010. Doctorado en Ciencias de Biología, Universidad Nacional, codirección de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Tesis meritoria, genética en caballos colombianos de paso desde el 2014 al 2018. 18 años de experiencia en los campos de genética y genética de poblaciones, biología molecular, desarrollo de pruebas genéticas e investigación en razas domésticas, bovinos, equinos, felinos y caninos. Investigación postdoctoral de la Universidad de Ciencias Agrícolas en Suiza es doctor actual. ¿Me corriges? Suecia. Suecia. Ok. Ujú. Doctor Miguel, muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante por la polémica que hemos tenido con referencia al caballo criollo colombiano, de la velocidad versus la claridad en la marcación. Entonces, con esos estudios que has hecho del caballo de paso y los diagonales del caballo criollo colombiano, pues aquí vamos a salir de muchas dudas. Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Jorge. Bueno. Voy a empezar con estas tres frases. En general, la selección de nuestro caballo criollo colombiano ha sido subjetiva. Y subjetiva me refiero que a lo largo casi desde su fundación o su creación o su perfeccionamiento, tanto jueces como criadores han utilizado las herramientas que han tenido. ¿Y cuáles han sido las herramientas? Sus ojos, sus oídos, que no es que estén mal. El tema es que son dependientes de quien lo mire, de quien esté evaluando el caballo. Y así se define subjetivo. Lo segundo, que lo único susceptible de mejorar es lo que se puede medir, lo que se puede cuantificar. Y tercero, es una frase que la escuché hace unos años y la vuelvo a traer a colación. Y es que hay dos tipos de personas, los que creen y los que saben. Y esa frase tiene mucho trasfondo porque mucho de nuestro contexto se ha basado en muchas creencias. Y creencias entendido como anécdotas, como cosas que han ocurrido temporalmente, anecdóticas, diferente al saber que está basado en el conocimiento. Y la herramienta que tenemos para eso se llama conocimiento científico, método científico. Entonces, quiero recalcar esas tres frases para comenzar, entendiendo que ese conocimiento, el método científico es una aproximación, es la mejor aproximación que tenemos para explicar lo que podemos observar, para explicar una realidad. No es la única ni seguramente cambiará en el tiempo, pero es la mejor herramienta que tenemos desde el saber para llegar a ese conocimiento. Basados en una observación, una hipótesis, medir objetivamente, es decir, con herramientas de medición, es decir, que lo que yo mide acá se puede medir en la China, en Suecia, en Suiza, en África, de la misma manera. Eso no pasa con los ojos y con el oído, ¿cierto? Medir, experimentar, es decir, someter la hipótesis y basados en un análisis de esas mediciones, llegar a unas conclusiones y con esas conclusiones volver a plantear una observación, otras hipótesis y seguir circulando el saber, el conocimiento. Aquí es importante anotar que muchas de las creencias que hay se basan en el primer punto, se quedan en la observación,
que es un punto de partida, pero miren todo lo que falta para realmente construir conocimiento. Bueno, ya la presentación la hizo muy amablemente Jorge. Este es el grupo de investigación con el que trabajo actualmente. Los últimos trabajos de investigación que he desarrollado, en particular en caballo criollo colombiano, ha sido con la doctora Lindgren, que está por acá de rosado, pero la primera de izquierda a derecha, con otros colegas. Con ellos hemos desarrollado desde el año 2017 que fui a Suecia una serie de trabajos que les voy a mostrar a continuación. Entonces, parte de la conferencia es contarles un poco cómo hemos llegado a medir objetivamente las variables de locomoción, tanto en el fino como en los diagonales. Entonces, voy a resumir mi historia de investigación en el caballo criollo colombiano de los últimos 10 años en unas 3-4 diapositivas. Desde el año, de hecho, 2010, cuando recién me gradué como magíster en la universidad, toqué las puertas de Fedequines. Entonces, yo era biólogo en ese momento con el magíster, ya había trabajado poblaciones de cebú en Colombia, tanto Brahman como Gir, y esos análisis genéticos y tras la fundación también de la empresa, en el 2009, me llevó a tocar las puertas de las federaciones, en este caso Fedequines. Con ellos se hizo un trabajo desde prácticamente el 2010 por una serie también de apoyos de investigación en ese momento de proyectos del SENA, cofinanciados por el SENA, por Fedequines y nosotros como empresa. Toda esa información se recolectó de lo que había en ese momento en Fedequines. ¿Qué era qué? Todos los perfiles genéticos con los que se hacen las paternidades, con los que se hacen en Davis, en ese momento recolectamos 140.000 genotipos, es decir, la información genética de 140.000 ejemplares. Esos marcadores que aparecen en los reportes de Davis, esa información, que reunía 30 años de historia de nuestro caballo. Analicé las 200.000 registros genealógicos que había en ese momento y además, ya de manera más experimental, tomé 200 ejemplares y analicé la información genética de las mitocondrias. ¿Para qué? Para evaluar los linajes maternos y también porque nos da una información diferente a la información de los marcadores en cuanto a la evolución del caballo. Entonces, con toda esa información, más un análisis de 466 datos de 48 razas, se hizo el análisis mitocondrial. Como les decía, el análisis mitocondrial iba en pos de analizar la evolución, entender un poco la evolución del caballo, de las relaciones genéticas de nuestro caballo con diferentes razas. Y para ello se hacen unos análisis de la información, a diferencia del núcleo, aquí como podemos ver las células, cómo están empaquetadas, el ADN dentro del núcleo. Hay una información genética que se encuentra en las mitocondrias. Ventaja de las mitocondrias es que solo se transmiten de madres a hijos. Es una herencia matrilineal y eso nos permite observar cómo ha sido la evolución de esas poblaciones en cientos de años, a diferencia de los marcadores que podemos ver algunas decenas de años. Esta es una de las principales figuras y resultados de la tesis doctoral, en la cual demuestro cómo la información genética que teníamos de los marcadores, los 140.000 animales, los dividí en 3 generaciones. La primera está del 86 al 95, la de la mitad es 96-2005 y la última es 2006-2015. Cada uno de esos puntos representa un ejemplar. Entonces ahí hay 140.000 puntos repartidos en el año de nacimiento de cada uno de esos ejemplares. ¿Qué es importante allí? El rojo son los finos, los otros son diagonales. Hasta el año 2006-2015 demostramos que hubo una separación del mismo núcleo de individuos de la misma población y esa separación en líneas punteadas es la diferencia genética entre esos dos grupos, entre los finos y los diagonales, o sea, laterales, diagonales. Allí estamos demostrando una evolución del caballo en estas últimas 3 décadas con información genética de esa selección que ha habido en toda esa historia para poder diferenciarse esas poblaciones en principio, 2 poblaciones genéticamente diferentes con los marcadores analizados.
Bueno, aquí rápidamente me faltó anotar a la izquierda, tenemos la figura de la evolución del nivel de consanguinidad por andar. Entonces tenemos en morado el paso fino, en nosotros, en los demás andares. Por año de nacimiento en el eje X y por coeficiente en el eje Y. Entonces vemos ese incremento gradual. Este análisis se hizo hasta el 2013 a 2015, que es el último análisis que hice. Tiene la misma tendencia, cada vez incrementando, sobre todo en el fino, después de que se separa claramente, se distingue esa población de fino y se restringe el cruzamiento con diagonales, que es uno de los temas a tener en cuenta cuando analizamos todo el panorama del movimiento. Esto rápidamente es el análisis mitocondrial. Cada uno son los linajes que están en la población. Estamos hablando de 26 linajes en toda la población analizada, que es una diversidad mitocondrial alta, unos linajes maternos altos. Aquí es importante anotar que entre esos linajes maternos se compararon 48 razas en todo el mundo, haciendo hincapié en el tema ibérico y americano para ver qué diferencias habían. En resumen, cuando uno hace un análisis de esto, lo primero que hay que decir es que las razas no es una entidad biológica, es decir, pues se mezclan, es decir, su origen es mezclado. Y por eso mismo, esos linajes tienen un componente de diferentes razas. Entonces, hay unos linajes que tienden más a ciertas poblaciones versus otros. En nuestro caso, la mayoría esperado, linajes que compartimos con razas ibéricas, normal. Ya cuando empezamos a ver un poco más el detalle, el 25% que serían los otros grupos, ya empieza a hablar de razas de Oriente Medio, americanas, ibéricas ancestrales, o sea, previas o las que fueron parte de la formación de las razas modernas. Recordemos que cuando el caballo llegó a Colombia, en ese momento no estaba formada la raza pura española, por ejemplo, y lo que habían eran esas razas, esos grupos poblacionales predecesores a las razas modernas actuales. Entonces tenemos esos linajes, de allí también hay grupos de linajes que se denominan celtas en el sentido del norte de España y de Inglaterra en general, de las Islas Británicas. Y para finalizar este punto, ese 6% que ven a la izquierda habla de un grupo ancestral que tiene una historia de más de 15.000 años. Es decir, que es predecesora a todos los eventos de domesticación del caballo actual. Recordemos que la domesticación del caballo, el último centro de domesticación grande, fue cerca de hace 5.000, 7.000 años aproximadamente. Entonces, mire que estamos hablando de información genética que tenemos en nuestra raza, del origen mismo del caballo, que aún persiste en nuestro caballo, que en ese momento eran pocos animales, pero era el reporte, en este momento, con esta publicación científica que se hizo, es el reporte más amplio en una raza que existan estos tipos de linajes. Estamos haciendo también el análisis de cromosoma Y, este estudio de este año, del 2023. Esto lo publicamos con diferentes grupos en Europa en particular, con la doctora Bárbara Waldner, que es la que dirige el estudio. Aquí hay caballos de nosotros. Digamos, ya se hicieron los primeros análisis y estamos viendo cómo se ubican los linajes paternos, cromosoma Y, que explican, entre otras, pues ahí les voy adelantando un poco, que existe más de un linaje en los diagonales. Eso es lo que hemos encontrado, esos son los análisis que nos demuestran el linaje Y. O sea, no todo viene de don Danilo, de una vez lo quiero dejar claro, a nivel de información genética es lo que estamos encontrando. Bueno, y toda esa información, entonces, ¿para qué? Bueno, con todo eso ya claro, que nuestro caballo fino se estaba separando genéticamente de los diagonales, ahora analicemos el siguiente paso, las bases genéticas de los andares. En el 2012, con el grupo que colabora actualmente, Anderson, que era uno de los estudiantes de doctorado en ese momento de la profesora Lindgren, que es con la que trabajo directamente, ella y el grupo, incluyendo a la doctora Lindgren, encontraron que una mutación en el gen DMRT3 afecta o predispone a todos los equinos,
y los que lo tienen, las razas que lo tienen, para moverse por laterales. Esto lo hicieron en caballos islandeses. Lo vemos por acá. Creo que tengo una por acá. Así. Esto lo hicieron en caballos islandeses, en el cual descubrieron que había una asociación genética entre esa mutación y el tema del andar lateral. Entonces voy a adelantar un poco acá. Bueno, entonces lo normal, todos los caballos caminan, trotan, galopan. Ahora, viene el galope. Y ahora vienen los andares ahorita. Este es uno de los primeros laterales, se llama el tolt. El tolt es un andar de 4 tiempos lateral. ¿A qué se le asemeja? Al fin. Es un movimiento lateralizado. Ahí está. En cámara lenta. Viene el movimiento primero lateral, pata y mano del mismo lado. Listo. Entonces, primero, para los que no lo sabían, varias razas se mueven por laterales, no solamente de nuestro fino. Este se llama el pace, que es como lo llaman los puertorriqueños, el endosado, ¿sí? Un lateral completo, que lo utilizaban mucho en esa época para desplazarse, pues, digamos, en Islandia, en las zonas nórdicas, por grandes distancias, para grandes distancias. Entonces, como vieron, ese andar y esa mutación se encontró en esos caballos, y después hicieron otro estudio donde encontraron que en diferentes razas, y había unos reportes de nuestros caballos muy pequeños, que lo que aparecía era que esa mutación está explicando también el patrón de pisada en el fin nuestro. Entonces, en el estudio doctoral que yo hice, como parte del estudio doctoral, fuera de la parte poblacional, investigamos el movimiento. Entonces, me fui a Suecia, 6 meses, aceptado por el grupo de allá, y con muestras de acá analizamos y hicimos el primer análisis objetivo de movimiento asociándolo a una información genética. En ese estudio, lo que se encontró primero es que esa mutación del DMRT3 estaba fijada en los 42 ejemplares que habían de paso fino, que yo he analizado. Fijada quiere decir, todos tenían 2 copias de la mutación. Acuérdense que digamos, en los mamíferos y en la mayoría de organismos, diploides, quiere decir, venimos de un padre y una madre y tenemos un conjunto de 2 N, es decir, un conjunto heredado por el papá y otro de la mamá. Entonces, todos nuestros genes tienen 2 copias, heredadas de esa manera. De esta forma, esos caballos tienen, los finos en ese momento que analicé, todos tenían las 2 copias de la mutación. La mutación es la A. El alelo, la variante silvestre, o entre comillas normal, es la C, es esta. Entonces ninguno tenía ni 2 copias de C, ni eran portadores de la mutación, solo tenían las 2 copias de A. En cuanto a los diagonales, había una frecuencia en mucho menor medida, entonces estamos hablando del 2% o 2 de cada 10 para los trochadores eran portadores, 7 de cada 10 eran, 3.5 de cada 10, bueno, el 3.5% quiero decir, 3.5 de cada 100 eran portadores también en trocha y galope, y en trocha y galope que alcanzaba el 15%. Frente a este análisis, lo primero que encontramos es, primero, el patrón de pisada del fino se explica por la mutación de MRT3, que se explica también en otras razas que se mueven por laterales. Check. Ahora, en los diagonales, la mutación no explica la trocha. ¿Qué sería el otro movimiento diferente en un 4 tiempos? Hay un par de razas que tienen un patrón de pisada similar, el foxtrot y la marcha batida en Brasil, pero el patrón de pisada, no todo el movimiento. Pero no lo explica el DMRT3. Entonces,
¿qué está pasando ahí con o sea, la trocha se hereda o no se hereda? Que esa fue la primera pregunta. Entonces, ya sabíamos claramente que no había una herencia o una explicación de la trocha o el mismo trote, porque digamos que el trote es natural en general. Nuestro trote reunido es diferente a otros trotes, pero en general el trote es un andar natural, pero la trocha no. Entonces, lo primero que se hizo y lo que yo expuse en ese grupo de investigación fue analicemos entonces las diferencias genéticas entre la trocha y el trote. Eso nos llevó a no solamente analizar los diagonales, sino también pensar en los laterales, o sea, en el fino. Entonces, las preguntas que se dieron en ese momento, bueno, ¿cómo se clasifican? ¿Recuerdan lo de las clasificaciones subjetivas? Las evaluaciones subjetivas. Esa era la respuesta. Toda la clasificación que se ha hecho en los caballos criollos colombianos se ha hecho de manera subjetiva. Entonces, conclusión, eso no sirve para hacer un análisis genético. Ok, bueno. ¿Hay un estándar claro? No, pues porque no se ha medido. Ok. Entonces, la pregunta inmediata, bueno, ¿cómo medimos los andares, incluyendo al fino, los diagonales, para poder clasificarlos de manera objetiva? De esta manera, una de las respuestas y aproximaciones y herramientas que tenemos en ese momento fue la siguiente. Usar sensores de movimiento para locomoción. Esos sensores de movimiento se han usado para caballos de salto, para los olímpicos, para ese tipo de competencias ecuestres. También en deportes en humanos, para corredores, velocistas, etc. Esa tecnología ya se está usando en equinos y por lo tanto dijimos, probémoslos en nuestros caballos. Entonces, a partir de esa tecnología, que de hecho fue desarrollada en la Universidad de Utrecht, en Países Bajos, y que es un grupo también con los que trabajamos dentro del grupo de Suecia, lo que se planteó fue, midamos de esta manera y además utilicemos herramientas de inteligencia artificial. Acuérdense que estamos en 2018, entonces estamos hablando de hace 5 años, no es que era moda, no es que, no, estamos hablando de, utilicemos la herramienta que ya existía de redes neuronales para hacer clasificaciones con base en movimientos cuantitativos, para desarrollar finalmente un algoritmo de clasificación. No solamente los diagonales, porque también se probaron el fino. Cuantificamos entonces los ejemplares. Y esto es parte de un estudio que estamos haciendo actualmente. En ese momento ya está en proceso de publicación, que es el tema de cuantificación de los diagonales y clasificación objetiva de los diagonales. Y la parte de genética un poco ahí, no me adelanto más. Y para eso hicimos mediciones. Entonces, en esas primeras mediciones también analizamos finos. De hecho, a la derecha superior, ese es un fino. Entonces empezamos a analizar, tomamos unas muestras de finos para también como control, no sé qué, pese a que el objetivo final eran diagonales. Entonces utilizamos y empezamos a hacer esas mediciones. Finalmente analizamos 250 ejemplares en todo el país, en ciertas, bueno, digamos las regiones, en ciertas regiones del país, colocando de esa manera los sensores. Entonces los sensores eran 8 sensores, 4 en las extremidades, en la nuca, en la cruz y en el sacro. Y de esta manera se cuantificaba el movimiento. Entonces se colocaban, se pasaban por generalmente una tabla o algo duro para obtener una metodología similar en todos los caballos, se hacían ciertos, se filmaba para saber de qué punto a qué punto se hacían los análisis y así hicimos la medición por diferentes regiones del país. Como producto de este preliminar, esta fue una publicación de hecho del autor o del líder en la Universidad de Utrecht, de Felipe Serra Braganca, en el cual analizamos, por aquí estoy yo, más abajo, los primeros análisis de este tipo de movimientos en nuestros caballos también. Eso es un resumen de parte de la publicación. Por aquí ven el fino, más abajito, y sigue aquí la trocha, y el trote en este momento estaba mezclado los diferentes trotes, pero sabemos que nuestro trote es particular y de hecho en un algoritmo posterior lo que se hizo fue separar el trote colombiano de los demás trotones. Esta es una ejemplificación, una manera gráfica de cerca de las 40 variables que se miden en todo el movimiento. En la parte superior está representada cada uno de los miembros. Estamos hablando de las extremidades
L izquierda, no se ve muy bien, está un poquito pixelado, pero el verde y el azul serían las anteriores, o sea, las manos, y la fucsia y la roja serían las patas. La verde a la izquierda, la azul a la derecha, la fucsia a la izquierda y la roja a la derecha posterior, o sea, la pata. Ahí está mostrando en qué momento toca el piso, cuánto tiempo está en el piso y en qué momento arranca otra vez. Entonces, vemos un patrón, obviamente cogí el de mostrar, un patrón de lo que está dictado en general desde todos los libros que recopilan historia y demás, que son importantes, pero que todavía no se ha cuantificado el paso. Esto se traduce en números. Asimismo, vemos ese movimiento isocrónico en 4 tiempos, en general, ¿no? En general. Y este es un buen ejemplo de eso, de cómo se ve de manera gráfica el andar. En la parte media estamos mirando el punto en el cual hace contacto la extremidad con el piso. Entonces vemos entre más parejo es que está haciendo un isocrónico completo. Y en la parte final estamos viendo cuántas extremidades están tocando el piso al mismo tiempo. Nuestro caballo, por principio, debe tener, o sea, ninguna, o sea, siempre al menos una de las extremidades debe estar tocando el piso, ¿cierto? Y en fino en particular, al menos 2 deberían estar tocando el piso. Entonces vemos que algunos andares, uno de los ciclos de batida, en algunos pasos, alcanza a ver solo una extremidad, pero en general, al menos se mantienen 2 y 3. Entonces, porque 4 no llega nunca a las 4 extremidades en el piso, en el filo. Y así lo mismo lo hicimos con los diagonales, tanto los trotones arriba y los trochadores abajo. Esta gráfica sí está mejor. Vemos en los trotones que se acerca a un 2 tiempos. Se acerca. Entonces vemos como en el impacto en la mitad es más claro, cómo esas líneas, esas 2 líneas de las 2 extremidades de la diagonal que están haciendo contacto al mismo tiempo, debería, entre más pegado están las 2 líneas, es que está haciendo el 2 tiempos. Entonces, va a haber en algunos ciclos de batida que se separa un poco, pero en general, otra vez, el ejemplo de mostrar, se mueve así. Importante, ven la figura abajo en la tercera fila. Vemos que, voy a ponerle señalador acá, que le puedo poner, perdón. En la tercera parte vemos cuántas extremidades está colocando ese trotón en el piso. Vemos que pasa de 2, 3 y 4. Y hay momentos que van a haber 4 extremidades en el piso al mismo tiempo, a diferencia del fino y a diferencia de la trocha. Entonces vamos viendo y empezando a ver de manera gráfica todos estos números, cómo se van diferenciando esos andares. Y en la trocha, entonces pasamos de entre un movimiento que no es isocrónico, o sea, no tiene los mismos tiempos en cada uno de los golpes en el piso, pero sí se acerca de manera regular, como el tiempo entre la diagonal es más corto, en tanto el anterior como después el posterior, es más corto que con su lateral con el miembro de posterior al anterior. Entonces, de esta manera empezamos a graficar y a cuantificar el andar, tanto en los finos como en los diagonales. Muy rápidamente, para que se acuerden, hace unos años creíamos que la información iba del gen al fenotipo, años 80 más o menos, pronto, sí. Ese era el dogma central de la biología, del ADN a el fenotipo. Hoy sabemos que primero hay diferentes componentes de información. Uno es el genético. Después del genético es cómo se traduce esa información en diferentes capas hasta llegar a la parte proteica y después para enlazar todo eso a un fenotipo. Entonces, y que la dirección no es subdireccional como antes pensamos en esa línea roja, sino que cuando vamos a ver, lo que encontramos es una relación, una interacción entre las diferentes capas de información. Entonces, cuando hablamos de genómica, solo hablábamos de esa primera capa. De ahí hasta el fenoma hay mucha información que hay que estudiar. Esto, insisto, y yo se lo colocaba al comienzo, pero lo dejo ahora acá, y es esa relación entre genotipo y fenotipo.
que viene con la anterior. A la final, el fenotipo es una explicación multifactorial. La parte genética es una, y de hecho entre la parte genética podemos separarla en dos grandes componentes dentro de la genética cuantitativa. Estamos hablando de la genética aditiva y la no aditiva. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Eso quiere decir el efecto individual de algunos genes sobre la característica, que es una parte, en algunos casos muy pequeña ya vamos a ver, y en otros muchos más grandes. El segundo componente es todo el tema ambiental, todo el ambiente, cómo moldea esa expresión génica. Y finalmente, la interacción entre genotipo-ambiente, mal llamada epigenoma. Eso no es epigenómica. Epigenómica está en el efecto, en el componente genético, en lo no aditivo, en las interacciones, en la regulación de la expresión genética. Pero eso es otra charla. Por ahora tengan en cuenta, cuando hablan de epigenoma, muchas veces están hablando del efecto ambiental o de la interacción genotipo-ambiente. No están hablando realmente de regulación génica, que eso es otro tema. Bueno, eso no lo voy a hablar. Para que entiendan la parte no aditiva o las interacciones. Estamos hablando, esa es unos genes para un fenotipo, de cómo desde la parte intracelular, estamos hablando acá del citoplasma, cómo a partir en cada nivel se dan unas interacciones de los genes, ya sea a nivel dentro de la célula, fuera de la célula, en la superficie, después de la célula, en el núcleo o en una parte que no se conoce. Entonces, todas esas interacciones vienen a sumar, vienen a interactuar para explicar un fenotipo. Y antes de pasar allá a la parte cuantitativa de la locomoción, que ya lo he explicado un poco, estamos hablando de esa relación genotipo-fenotipo, pensando en el movimiento de los caballos. El movimiento es la hipótesis, otra vez hablando de conocimiento, la hipótesis que planteamos y la que se conoce por los análisis de heredabilidad que ya se han hecho en otras razas, es que son muchos genes involucrados para explicar un fenotipo. Los genes involucrados en el movimiento desde el sistema nervioso, muscular, cardiorrespiratorio, cerebral, cognitivo, todos afectando a una característica. Cuando son muchos genes interactuando por una característica, hablamos de características poligénicas, o sea, muchos genes. Entre ellas otras están las comportamentales, las reproductivas. Y cuando son pocos genes, ahí es donde la genética aditiva entra a jugar, porque va a explicar en algunos pocos genes o genes mayores ese fenotipo. Entonces tenemos las herramientas, las características de tipo poligénico, tenemos las cuantitativas, que muchos de los parámetros de locomoción que les mostré se comportan de esa manera. Una curva normal, hay unos extremos, porque es la interacción de muchos genes en esa característica. Y hay otros tipos de características tipo poligénico cualitativo, en el cual hablamos de umbral. Tipo, por ejemplo, displasias de cadera, en el cual el ambiente, el ejemplar tiene una predisposición, pero si el ambiente pasa cierto límite frente al individuo, se expresa. Y si no lo pasa, está latente, para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, pensando en nuestro caballo, en esas mediciones objetivas, todo lo que les mostré, que ya está expuesto, ya está publicado, ya ha pasado por pares académicos, ha pasado por todo el ciclo de método científico, lo que apuntamos y lo que hemos discutido también con Fede Quinas es un programa de mejoramiento que pase de un mejoramiento genético y en algún punto llega un tema genómico. Para ello, ya se ha hecho un avance que es registrar, tener los registros, saber claro el parentesco, ¿sí? Las genealogías, tenerlas claras, pero pues falta un trecho, que es empezar a hacer mediciones otra vez, las mediciones cuantitativas, objetivas, de los parámetros que queramos mejorar, que queramos medir, cuál es su heredabilidad y cuáles son las bases genéticas de esas características. En principio, así como se hace en ganado, como se hace en otras razas domésticas, se evalúan las DEPs. Se hacen evaluaciones genéticas cuantitativas de toda la vida, se hacen allí.
Para luego que, cuando ya tenga eso claro, se parte a otro escalón del mejoramiento, que es integrar esa información de esas evaluaciones genéticas con información genómica de variables tipo SNPs, que es en general que se usa. Últimamente se está utilizando secuenciación masiva. Integrar esa información genómica con esa información de evaluación genética para generar esas DEPs genómicas. Pero todo es un paso y hasta ahora vamos para el segundo escalón, para que se hagan una idea, y es la base para poder llegar a esas predicciones genómicas, no solamente el movimiento, la parte conformacional, la parte de aplomos, la parte reproductiva. Entonces, todo lo que se pueda medir puede integrar y llegar a este esquema. Ya, las conclusiones, como insistí desde el comienzo, la medición de esas características, no solamente del movimiento, pero en general de cualquier característica, de manera objetiva, va a establecer el punto de partida de mejoramiento de cualquier programa de mejoramiento. ¿Para qué? En principio para establecer heredabilidad. Y aquí hago un paréntesis antes de cerrar. Cuando hablábamos, y Jorge hacía la introducción, hablaba de lo que es el patrón de pisada y lo que es la frecuencia batida, mal llamada velocidad. La frecuencia del andar, de la batida, de cuántos pasos hace en un ciclo versus ese patrón. Les puedo adelantar que hemos encontrado. El patrón de pisada ya vimos que está explicado por un gen en los laterales, el DMNT3. Estamos ahora analizando si hay otro gen o genes que expliquen la trochan por el otro lado. Entonces eso es otro tema. Listo, patrón de pisada. La frecuencia de batida por el otro lado, estamos hablando de otra característica. Voy adelantando primero. Primero, no está ligada al andar. No está ligada al andar, lo repito. Es por ello que hay otros genes involucrados en esa frecuencia de batida. Lo digo porque ya tenemos regiones genómicas asociadas que no tienen nada que ver con el patrón de pisada con la frecuencia de batida. Por ello, una cosa es seleccionar el patrón de pisada y otra muy distinta porque tiene una base genética diferente, la frecuencia de batida. Cierro paréntesis. Entonces, finalmente, todo eso lleva a una heredabilidad, a buscar establecer esa heredabilidad. Ya tenemos más claro en cuanto a los patrones de locomoción, unos genes importantes para el patrón de locomoción y otros para la frecuencia batida. Y estoy hablando de dos decenas, podría llegar a decir, de variables asociadas al movimiento. Insisto, pasemos de creer a saber. Muchas gracias. Abierto a preguntas. Jorge.